Continuando entonces con la batería de ensayos propuesta para nuestro material, pasamos al ensayo de granulometría. Como he dicho anteriormente, esta es una mera descripción del ensayo. En caso de usted realizar el mismo, lo remito estrictamente a que lea la norma de ensayo para hacerlo. Bien, de vuelta a granulometría, un ensayo en general conocido por ustedes de otras materias. Lo que necesitamos sí o sí aquí es nuestra serie de tamices. La serie de tamices cambiará en función de la especificación que estemos cumpliendo, el pliego que estemos evaluando o norma de ensayo. Como dijimos, los tamices en general se los denomina por su abertura de tamiz, por decir, por ejemplo, un tamiz 3/8 de pulgada, o por un número, que en ese caso el número es indicativo de la cantidad de aberturas que tiene el tamiz por pulgada cuadrada. No es obligatorio a nivel normativo, pero sí es una ayuda importante, tanto para el desgaste del operario como para el tiempo insumido en realizar el ensayo. Es recomendable contar con una tamizadora, que básicamente consiste en un dispositivo, en una mesa vibratoria, la cual le imprime una frecuencia de vibración a la columna de tamices y ayuda al proceso mecánico del tamizado. Siguiendo entonces ya con el ensayo en sí y la norma, perdón. La norma presenta dos casos. Un primer caso con material con películas adheridas o material mezclado con suelo cohesivo, o establece un segundo caso que lo denomina material limpio. Al igual que hicimos antes, vamos a empezar con el caso que es, si se quiere, más complejo, aunque realmente es muy sencillo, y además es el que se usa en la mayoría de los casos. Y el otro caso es un caso que se desprende, el caso del material limpio se desprende del primer caso de suelo con material sucio. Adherido, perdón. Entonces, al igual que siempre, comenzamos por nuestra muestra. Nuestra muestra tomada en acopio o donde estemos recuperando, tiene que ser siempre mayor a 4P, siendo P el tamaño máximo de partícula. Siempre a través del cuarteo debemos obtener una submuestra, que es a partir de la cual vamos a realizar el ensayo. En este caso la norma nos exige que del cuarteo obtengamos una submuestra P que sea mayor a 500 veces el tamaño máximo nominal. Y con esta submuestra P lo que hacemos es llevarla y secarla en la estufa a unos 105 grados hasta lograr peso constante. Hecho eso, allí es donde tomamos el peso inicial y es el peso de partida para nuestra granulometría. Tomamos el peso del material seco, lo llevamos a agua, lo llevamos a remojo, con agua, y lo removemos y le dejamos actuar el agua durante hasta 24 horas. Esto es justamente como dijimos que tenía partículas adheridas o mezclado con suelo cohesivo para aflojar esas partículas adheridas y permitir el desprendimiento de las mismas. Una vez pasado dicho periodo de tiempo, lo que hacemos entonces es proceder al lavado del material. Es decir, filtramos el agua del lavado a través de un tamiz 200. En este caso, para proteger el tamiz, suele ser recomendable incorporar previamente un tamiz de abertura algo mayor, por ejemplo, un tamiz número 10, de manera que si alguna partícula relativamente grande se cae, no nos rompa la malla del tamiz 200, que es una telilla muy, muy fina y delicada. Entonces, ¿qué hacemos? Continuamos lavando, agregando agua limpia a nuestro material y lavando, y repetimos este proceso hasta que vemos que el agua de lavado sale limpia. Una vez hecho eso, llevamos todo el material, el retenido en los tamices de lavado más el que quedó en nuestra bandeja de lavado, y lo llevamos a estufa hasta secar a peso constante nuevamente y tomamos el peso P1. ¿Qué es este peso P1? Bueno, justamente es la diferencia entre el peso de nuestra muestra inicial menos lo que se nos fue de peso en el lavado. ¿Bien? Hecho eso, comenzamos a tamizar, pero no hacemos la columna de tamiz completa, la hacemos simplemente hasta el tamiz 4. Y llegado al tamiz 4, evaluamos si lo que pasa al tamiz 4 es mayor a 1500 gramos o menor a 1500 gramos. Si es menor a 1500 gramos, continúa haciendo el resto de la granulometría en los sucesivos tamices de menor abertura. Y si es mayor a 1500 gramos, lo que permite la norma, y es recomendable, es tomar un cuarteo. ¿Por qué permite esto? Bueno, porque justamente el tamizado del material más fino es el más engorroso y el más difícil de realizar, con lo cual, si tenemos que hacer un tamizado de una cantidad mayor a 1500 gramos, se vuelve particularmente engorroso. Por eso es que nos da esta licencia de la norma. Entonces, ¿qué hacemos para realizar este cuarteo del pasa tamiz 4? De que, como dijimos, el pasa tamiz 4 es mayor a 1,5 kg. Registramos nuestro pasa tamiz 4 y a partir de allí realizamos un cuarteo. Y cuarteamos hasta lograr justamente una submuestra de peso inferior a 1500 gramos. Registramos este peso de cuarteo y a partir de este material cuarteado,
continuamos realizando el resto de la granulometría hasta determinar los pesos retenidos en cada uno de los tamices, tanto en arriba del 4 como debajo del 4. Caso del material limpio es básicamente lo mismo, lo digo de manera informativa prácticamente porque es lo que dice la norma, pero no hay más que aclarar que respecto al anterior a que se eliminan pasos. Mismas consideraciones para la toma de muestras, secado en estufa y determinación del peso inicial. La diferencia aquí es que como el material ya está limpio, nos podemos saltear la etapa de colocarlo en agua y dejar al clavo actuar durante 24 horas. Siguiendo con lo mismo, como justamente consideramos que está limpio y no es necesario hacer el lavado, procedemos entonces a realizar el tamizado que dijimos al tamiz 4, allí evaluar si vamos a realizar cuarteo o no, en caso de hacerlo cuarteando, determinando los pesos necesarios, y finalmente, terminada la granulometría, determinar los pesos retenidos en cada tamiz. Previo a continuar entonces con la determinación de la curva granulométrica, veamos muy brevemente lo que es el factor de corrección por cuarteo. Este factor es el que yo voy a emplear para, en caso de haber cuarteado, corregir mis retenidos del peso cuarteado para llevarlo a lo que hubiera sido el retenido si hubiera hecho la granulometría con el peso completo. Entonces, ¿de dónde surge este factor de cuarteo? Bueno, consideremos el peso cuarteado. ¿Qué es el peso cuarteado? Es lo que yo peso que pasa al tamiz 4, divido 2 por n, siendo n la cantidad de veces que partí el cuarteo, es decir, esa división o cuarteo propiamente dicho. Dicho de otra manera, entonces, podemos decir que esto es lo que pasa al tamiz 4, menos la pérdida que se me fue por el lavado, dividido, obviamente, manteniendo la cantidad de veces que partí el cuarteo, 2n. Cambiándole la nomenclatura que veníamos manejando, entonces decimos que el peso cuarteo es igual al peso PA, el peso que pasa al tamiz 4, menos la pérdida por lavado, y cambiamos la nomenclatura abajo el 2n por un FC, factor de cuarteo. Invirtiendo entonces FC con PC, nos queda la formulita de que entonces el factor de cuarteo es PA menos A, todo dividido PC. Previo a continuar entonces con la determinación de la curva granulométrica, veamos muy brevemente lo que es el factor de corrección por cuarteo. Este factor es el que yo voy a emplear para, en caso de haber cuarteado, corregir mis retenidos del peso cuarteado para llevarlo a lo que hubiera sido el retenido si hubiera hecho la granulometría con el peso completo. Entonces, ¿de dónde surge este factor de cuarteo? Bueno, consideremos el peso cuarteado. ¿Qué es el peso cuarteado? Es lo que yo peso que pasa al tamiz 4, divido 2 por n, siendo n la cantidad de veces que partí el cuarteo, es decir, esa división o cuarteo propiamente dicho. Dicho de otra manera, entonces, podemos decir que esto es lo que pasa al tamiz 4, menos la pérdida que se me fue por el lavado, dividido, obviamente, manteniendo la cantidad de veces que partí el cuarteo, 2n. Cambiándole la nomenclatura que veníamos manejando, entonces decimos que el peso cuarteo es igual al peso PA, el peso que pasa al tamiz 4, menos la pérdida por lavado, y cambiamos la nomenclatura abajo el 2n por un FC, factor de cuarteo. Invirtiendo entonces FC con PC, nos queda la formulita de que entonces el factor de cuarteo es PA menos A, todo dividido PC. Siguiendo entonces ahora sí con el cálculo de resultados, decimos que el pasa al tamiz I, siendo I un determinado tamiz, es igual al pasa tamiz I menos 1, es decir, el tamiz anterior, menos el retenido en el tamiz en consideración. Y acá es donde entra el detalle o comentario del factor de cuarteo. En el caso de que el tamiz I sea un tamiz inferior al tamiz número 4 y hayamos realizado cuarteo, es donde tenemos que decir que entonces ese retenido tamiz I en realidad es el retenido del tamiz I cuarteo por el factor de cuarteo. Llevado a la expresión porcentual, justamente entonces el pasatamiz I expresado en porcentual es el pasatamiz I calculado en gramos dividido el peso total de la muestra inicial. Siguiendo entonces con nuestro ejemplo, y acá les marcamos en rojo un detalle a remarcar, que esto no cumple la norma de ensayo. Esto es así porque esto es un ejemplo real de una granulometría hecha sobre un material recuperado, con lo cual no se podía tener material superior a esto para la muestra, pero veamos que el peso total para el tamaño máximo de partícula no cumple la condición de 500 por D. Eso como comentario. Bien, yendo entonces a la granulometría, observamos que tenemos los tamices pulgada y media, pulgada, 3/4, 3/8 y tamiz número 4. Acá se realizó un cuarteo y luego se siguió con el tamiz número 10, 40 y 200. Entonces vemos que entre el tamiz 4 tenemos los retenidos, los pasa y los cálculos de manera porcentual, al igual que vimos antes.
Y aquí lo que tenemos es el peso retenido cuarteo, a través del factor de cuarteo lo llevamos al peso retenido, y de manera análoga ya con el retenido y el pasa, vamos a la determinación del pasa en porcentual. Teniendo entonces nuestra granometría completa, lo que es siempre usual es realizar entonces la gráfica de la granometría, en donde ponemos la abertura de tamiz en función del porcentaje que pasa, obteniendo característicamente estas curvas. Ya para finalizar la granometría, vamos a ver un ejemplo concreto que puede ser como es el de aplicación para el TP, en el caso que queremos ver lo que sería la modificación de la granometría para remover el retenido 3/4, por ejemplo, para realizar luego un ensayo producto. El ensayo de producto, ya lo verán en compactación, se realiza con materia de pasa 3/4. Entonces, partiendo de nuestra granometría, ¿qué decimos? Queremos remover el retenido 3/4, es decir, queremos remover de aquí hacia arriba. Entonces basta con decir que tenemos una nueva muestra, cuyo peso inicial va a ser el pasa también 3/4 justamente, y partiendo de esto el procedimiento es exactamente el mismo. Los pesos retenidos que siguen son hacer lo mismo, porque eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la distribución porcentual respecto al peso nuevo de la muestra.